Casa llenísima. Y eso es bueno, casi ningún espacio vacío. Gracias al Señor. Que venimos todos a escuchar lo que tiene que decirnos a cada uno de nosotros de manera particular y personal. Que no nos pase lo del... Contaba un pastor un chiste de una señora que siempre llegaba a sus prédicas y estaba en la iglesia, todo el mundo ahí en la iglesia escuchaba la prédica y un día prédica sobre la envidia y todo el fuego de la prédica y al final de la prédica viene la señora y le dice al pastor: qué buena prédica, paz, qué bueno, porque atrás estaba la esposa del verdurero. Esa señora es lo más envidiosa que hay. Fin de semana siguiente, prédica sobre el orgullo, viene la señora: qué buena prédica, pastor, porque ahí está el carnicero sentado delante. Eso es lo más orgulloso que usted puede conocer. Nunca era para ella, ¿verdad? Y el otro fin de semana, aguacero torrencial, nadie se asomó a la iglesia, solo la señora. Y sentada ahí ella solita en todas las bancas, solo ella estaba en la iglesia. En la prédica, termina la prédica, se acerca la señora al pastor, le dice: qué buena prédica, paz. Lástima que no vino nadie. Que no nos pase, que seamos sensibles a lo que tiene que decirnos de manera personal Dios a cada uno de nosotros, que eso es lo que venimos a hacer un fin de semana como estos, ¿verdad? A encontrar consuelo en la palabra de Dios, a encontrar exhortación en la palabra de Dios a mí, para poder aplicarlo entonces a mi entorno, al lugar en donde Dios me puso a vivir, trabajar, estudiar. Entonces, para entrar en materia, les invito por favor a que me acompañen a ver este cortísimo video ahí en pantallas. Millata, ¿no? Lentísimo en el túnel, peligrosísimo. ¿Quién fue Hadjar el que lo... no. No, está ciego ahí. No. Un milagro, Pablo, eso. Sí. Por esto no sé cómo termina si le llega a pegar. Porque Hadjar sale volando para la izquierda si le pega. Va a 300 kilómetros por hora ese carro. Esa es la Fórmula 1. Dice el narrador: eso es un milagro. Y sí, pero también son años de preparación, de entrenamiento para poder tomar decisiones ante situaciones que posiblemente no me esté esperando. Ir a esa velocidad, de toparme un carro casi que estacionado de frente, exige mucho de mí para que yo sea capaz de esquivar esa bala que tengo al frente. Y yo pensaba, bueno, nosotros estamos igual de expuestos a tomar decisiones que en ocasiones podrían ser decisiones con consecuencias inmediatas, con consecuencias a largo plazo o con consecuencias eternas, pero nos enfrentamos día tras día con la necesidad de tomar buenas decisiones. Escucha esta frase de Michael Schumacher, uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1. Vea lo que dice: hay muchos pilotos con talento y conocimiento que no saben ponerlo en práctica. Son los campeones del entrenamiento. Ahí dominan, ahí sobresalen, pero en el momento de la verdad, en la pista, cuando hay que acelerar, meten el freno y avanzan cuando hay que parar. Y pensaba yo, este es un centro de adoración. Si aquí venimos en comunidad a cantarle a Dios, a orarle a Dios, es un centro también de fraternidad, de comunidad, en donde nos arrinconamos con los nuestros y nos preguntamos cómo nos ha ido y oramos el uno por el otro, pero es también un centro de entrenamiento para las decisiones que vamos a tomar el martes en la oficina, o el viernes en la fiesta que nos invitaron en la noche, o la forma en que navego en redes sociales. Esa es la pista. Y el peligro es que se pueda decir de mí, de usted: es una campeona del entrenamiento, es un campeón del entrenamiento. Sí, ahí el fin de semana, pam, y canta y adora y amor, paz y gozo y paciencia, pero en la pista, cuando hay que tomar decisiones, ahí frena cuando hay que acelerar y no va al box cuando hay que ir y continúa cuando hay que parar. Campeones del entrenamiento. Y Schumacher era un excelente piloto. Entrenaba muy bien, pero tomaba mejores decisiones en la pista, tomaba buenas decisiones en la pista. ¿Por qué? Porque interpretaba las cosas de una manera correcta. Su preparación la utilizaba para que cuando estaba en la pista pudiera él tomar las decisiones que lo hacían ser el campeón que era. Y de eso trata la palabra que nos toca estudiar este fin de semana. Estamos en la serie Raras Palabras, estas palabras que tal vez se usan con frecuencia en un entorno de iglesia, pero que no se profundizan con la misma frecuencia en cuál es su significado y qué implicaciones tiene para nuestra vida. Así que hoy vamos a estudiar una palabra muy escuchada, poco explorada posiblemente, que es discernimiento. ¿Y cuál sería una propuesta de definición para discernimiento a partir del relato bíblico? Discernimiento
es la capacidad de interpretar toda circunstancia de mi vida a través de la palabra de Dios. Así de fácil suena, no lo es tan sencillo en la práctica, pero es interpretar todo lo que pasa en mi vida a través de la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, Pablo escribe, capítulo 5, 21, si lo leo seguramente en la versión que usted se lo sabe: examinadlo todo, retened lo bueno. Eso es discernir, que lo que escucho, que lo que canto, que lo que leo, que lo que decidí, que lo que sueño, pase por el control de calidad que usted y yo tenemos, que es la palabra de Dios. Sea que estamos yendo al cine a ver una película de Disney, sea que estemos yendo a Joaquín Sabina, Arjona, Camilo, que estamos viendo series de Netflix, que estamos viendo las noticias, que estemos escuchando prédicas de YouTube, todo, nada puede eximirse de pasar por el filtro que usted y yo tenemos, que es la palabra de Dios, para entonces poder decir, me conviene, no me conviene, me están cuenteando, esto no es así aunque suene muy bonito, o tengo que ir por este camino porque se ajusta a lo que la Biblia dice. Eso es discernimiento. ¿Recuerda Pablo cuando dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene? Tengo que discernir qué me conviene. El problema que tenemos usted y yo es que el pecado nos hackeó la mente. Entonces no resulta tan fácil poder alcanzar ese discernimiento y entender cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y poder elegir conforme a eso. Y para peor de males, el enemigo, que es muy astuto, él pasa muy interesado y ocupado todo el día en que usted no pueda desarrollar una mente bíblica, que eso es el discernimiento, en que usted no pueda pasar todo lo que le ocurre a su vida a través del lente bíblico. Él no le preocupa tanto si fuimos o no fuimos a la iglesia, si fuimos al grupo o no fuimos. No, es si usted verdaderamente está desarrollando una mentalidad bíblica y tomando decisiones a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando un hombre, cuando una mujer es capaz de discernir, de pasar todas sus circunstancias de vida a través de la palabra de Dios, interpreta diferente sus circunstancias, por lo tanto toma decisiones diferentes y su vida es diferente. Es Job cuando en medio de la peor crisis que puede vivir una persona dice, Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Eso es discernimiento. ¿Cómo interpreta Job las cosas que está viviendo? Eso es discernimiento. Es María, cuando todavía no está muy clara de qué es lo que está pasando, ni por qué ella, ni todo lo que se va a venir por delante, dice, bueno, no entiendo muy bien, pero aquí tienes a la sierva del Señor, que se haga conmigo según tu voluntad. Eso es discernimiento. Son los amigos de Daniel, ¿recuerdan? Que tenían que hincarse delante de una estatua, si no los iban a echar al horno de fuego. Y ellos dicen, no los hincamos, mi Dios puede salvarnos de su castigo, pero si no lo hace, ni así vamos a hincarnos. Eso es discernimiento. Es poder interpretar lo que me está pasando a la luz de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios es, de lo que Dios espera de usted y de mí. ¿Tienen superpoderes estas personas, estos hombres, estas mujeres? No. Han ejercido su capacidad de discernir, de distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, entre lo verdadero y lo casi verdadero. ¿Qué vamos a ver hoy? La ruta para llegar a ese discernimiento. Yo sé que usted, así como yo, queremos tomar decisiones fundamentadas en la Biblia. Bueno, entonces hay que pasar por la estación del discernimiento. Y eso veremos hoy. Acompáñeme a orar. Dios, eres bueno. Te damos gracias porque orquestaste todas las cosas para que hoy estemos aquí, Señor. Nada es casualidad, Dios, nada es casualidad. Aquí estamos escuchando tu palabra, lo que tienes para decirme a mí personalmente, Señor. Lo que quieres que aplique hoy, mañana, esta misma semana, Señor. Ayúdame a tener un corazón humilde, Señor, a discernir tu mensaje, Dios. Que dé fruto en abundancia, Dios. Dependemos de ti, Espíritu Santo, y creemos en ti, Espíritu Santo. Confiamos en ti, Espíritu Santo. Amén. Bien, eso vamos a ver hoy. ¿Cómo tomar decisiones basados en la palabra de Dios? Tener la capacidad de interpretar las cosas a la luz de la Biblia, cualquier circunstancia de vida que estemos viviendo. El primer paso en esta ruta, para alguien que está interesado en pensar de una manera bíblica, es ineludible y es un nuevo huésped viviendo dentro de mí. Acompáñeme a leer ese pasaje que va a aparecer ahí en pantalla, por favor. No lo entendemos, ¿verdad? Necesitaríamos un intérprete.
O alguien que haya estado en Moscú en los últimos 3 años. El de verdad, producción, ahora sí. 1 Corintios 2:14 dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Escuche, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Discernir algo espiritualmente es tomarlo y que a la luz de la palabra de Dios yo pueda filtrarlo. La palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, yo pueda filtrarlo y que ese sea el código mediante el cual nosotros interpretamos la Biblia, la vida. Según el pasaje que acabamos de leer, para pensar bíblicamente necesitamos un intérprete, porque si no, las verdades de Dios para mí están como escritas en ruso. Ni fu ni fa de lo que significa. Suenan palabras que entiendo, evidentemente es un elemento ilustrativo, porque quien no tiene el Espíritu Santo, si sabe cuando la Biblia dice no matarás, o si sabe cuando lee Juan 3:16 entiende las letras, cuando lee Romanos 8:28, pero necesita el Espíritu de Dios para que sus decisiones se puedan basar en lo que espiritualmente le dice a mi corazón esos pasajes. Necesito el Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Alguien que no cree en Cristo no puede pensar bíblicamente. La Biblia es contundente en eso. O sea, no hay posibilidad de que alguien que no cree en Cristo pueda pensar bíblicamente. Podrá de repente adoptar alguna conducta moral, ser buen esposo, esposa, no robar, no decir malas palabras, sí, pero sus motivaciones no son las bíblicas. Por ende, no está adoptando verdades espirituales aplicadas en su vida. Simplemente está adoptando un código moral que podrá ser por la cultura, por su educación, por lo que fuese. Pero para tomar decisiones bíblicas necesito que el Espíritu Santo entonces me interprete qué es lo que Dios quiere decirme a mí de manera personal. Paso número 1, si alguien quiere tener la capacidad de discernir, de pensar bíblicamente, necesito que Dios venga a vivir dentro de mí. Necesita que Dios venga a vivir dentro suyo. El Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros e interpretando su palabra. Y la palabra puede parecer del ABC del Evangelio, es en qué momento llega el Espíritu Santo a vivir en nuestra vida. Alguien podrá decir, eso lo vi en la pastoral infantil. Eso es crucial nosotros tenerlo claro para todos. ¿En qué momento llega el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros? La Biblia es contundente al respecto. Dice Efesios 1:13, en Él, hablando de Jesucristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo salvación, escuche, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a vivir dentro nuestro? Cuando vimos el Evangelio y cuando lo creemos. ¡Pum! Viene Dios a vivir dentro de mí en ese momento. No ocupamos nada más, no ocupa de nadie más. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados de manera genuina, le pide perdón a Dios por sus pecados y le pide que venga a ser el Señor y Salvador de su vida, inmediatamente el Espíritu Santo pasa a vivir dentro suyo. Y entonces ya tenemos un intérprete que de manera espiritual me revela qué es lo que Dios quiere decirnos y me enseña el camino que debo seguir en cada uno de los senderos que me toque atravesar. Bien, paso número 1, el Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Número 2, ya tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, ya tenemos el intérprete. ¿Qué sigue? El siguiente paso es desarrollar un hambre de Dios, un crecimiento en el conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Porque ¿cómo es que el Espíritu Santo me ayuda a mí a discernir, a filtrar las cosas a través del lente bíblico? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, básicamente lo que hace es que trae verdades bíblicas a cada experiencia de vida que yo estoy afrontando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Trae verdades de la Biblia a cada situación de vida, acerca del carácter de Dios, acerca de las promesas de Dios, acerca del propósito de Dios para mi vida, y esas verdades bíblicas que Él trae a mi vida hacen que yo tome decisiones que se ajusten a la voluntad de Dios. Pero esas verdades ya tienen que estar incorporadas en el disco duro de mi mente, de mi corazón, para que entonces cuando venga esa situación, inmediatamente el Espíritu Santo traiga la verdad a mi mente y yo pueda tomar una decisión. Porque cuando estamos haciendo toda la fila de 3 kilómetros y viene el tipo por la derecha y se mete y se le cola a todo el mundo y yo no pude evitarlo, ¿qué quiere uno? Tirarle una lluvia de bendiciones con el pito, ¿verdad? No vamos a tener tiempo en ese momento de decir, voy a ver cómo se reacciona en estos momentos que dice Romanos. No,
En ese momento el Espíritu Santo trae verdades bíblicas y me hace a mí tomar decisiones en el momento para yo reaccionar y decirle: tuya la venganza, Señor, tú pagarás. Pero eso tiene implicaciones. ¿Cuáles implicaciones? Bueno, que se necesita tiempo, se necesita atención, se necesita disciplina. Cualquiera puede entender la Biblia. No hay que ser pastor, teólogo, saber griego, gracias a Dios hay gente así que podemos ir y hacer preguntas, pero Dios nos da el Espíritu Santo para que todos podamos ir y escarbar en la Biblia y revelarnos a través de la iluminación de su Espíritu qué es lo que tiene que decirnos a nosotros. Pero eso implica que hay que dedicar atención y tiempo. Y muchas veces dejar de hacer scroll. ¿Sabe lo que es hacer scroll? ¿Quién se iba a imaginar hace 20 años, verdad? Que uno haciendo así, se le iban a ir tantos minutos. Y pasando, y pasando, y pasando, y pasando. Y es una maravilla de tecnología, pero es un riesgo muy grande. Porque puede ser que el Espíritu Santo, cuando llegue al disco duro a traerme una verdad a mi vida, lo que se encuentre sea nada más series de Netflix, memes, el chisme de si la cantante ahora anda con fulanito de tal y le destruyó a la familia al otro y que tan bien portada que se veía. Si yo no traigo verdades bíblicas a mi disco duro, a mi cabeza, va a ser muy difícil que en el momento de la verdad, de tomar decisiones, yo pueda aplicar, yo pueda tomar una decisión acorde a la voluntad de Dios. El riesgo es que con mucha facilidad nosotros también suponemos que ya sabemos mucho, ¿verdad? De repente llegué y hice un estudio, o me leí los evangelios, o escuché una prédica y listo, ya estoy, ahora sí me las sé todas en la Biblia, ya sé que es por fe, que no es por obras, y sé que si le pido a Dios perdón por mis pecados, pues Él me perdona, ya no tengo que estudiar tanto. Y eso es un gran problema porque nadie puede aprender lo que cree que ya sabe. El que ya sabe manejar y tiene licencia, pues difícilmente va a ir a leerse el librito del MOP de nuevo, ¿verdad? ¿Para qué? Si yo ya pasé por ahí, no tengo ninguna necesidad. Pero no importa si usted tiene un día de ser cristiano, si usted tiene 40 años de ser cristiano, todavía hay áreas en nuestra vida que necesitamos el insumo del Espíritu Santo para poder decidir como Jesús, reaccionar como Jesús, parecernos cada vez más a Él, para que Él vaya moldeando nuestro carácter. Seguramente todavía gritamos cuando no deberíamos, sentimos envidia cuando no quisiéramos sentir envidia. Eso es necesidad de verdades bíblicas aplicadas a mi vida. Les contaba en la mañana que ahí en donde estoy viviendo, donde estamos viviendo, están organizando unos partidos de fútbol, una mejenguita ahí, una cancha de fútbol 5 que hay. Y todo bien, pasan ahí las mejengas, partiditos que ni fu ni fa, uno juega y si perdió, si ganó, no pasa nada. Pero organizaron un campeonato. Y entonces desde hace unos meses, ya con uniforme y todo, ya la cosa cambia, ¿verdad? Y con árbitro y por puntos, ya ahí si es mano, tiene que ser mano, tiene que pitar mano. Entonces en esos partidos me he dado cuenta de que sale una versión mía que no me gusta tanto, que no es tan mansa y humilde como uno esperaría. Y entonces cuando el árbitro no pita como es, me enojo. Cuando el compañero la tiene y no lo mete, yo siento algo dentro de mí. Y Meli me dice: David, qué raro, pero es que a este se le infla una vena que tiene por aquí. Y dice: ¿por qué es que a usted le importa tanto el fútbol? Y digo, yo no sé por qué. Y no es que ni que me agarre, o sea, yo no me enojo, ni digo vulgaridad, ni nada. Pero dentro de mí siento algo. Que entonces, ¿qué pasa? La Biblia viene y me dice que Jesús es manso y humilde. Entonces, en teoría, yo debería tomar decisiones al respecto, porque el día de mañana alguien me saca el codo y yo no sé cómo voy a reaccionar. Mejor tomar decisiones. Y si una de esas decisiones tiene que ser privar al vecindario de tanta magia y talento, pues habrá que tomarla, ¿verdad? El caso es que probablemente usted tiene también situaciones que sacan una versión suya que no es la más bonita, ¿verdad? Teclas que tocan hilos profundos en donde necesitamos el discernimiento de Dios para que tomemos decisiones, verdades bíblicas traídas a mi cabeza para aplicarlo a mi vida. Dice el Salmo 119:99: tengo más discernimiento que todos mis maestros
porque medito en tus mandatos. O sea, si quiero mucho discernimiento, debo consumir mucha Biblia y meditar mucha Biblia. Y esto no quiere decir que tenemos que leer 10, 20 capítulos por día. Si me leo un pedacito de Biblia y yo la medito, le digiero y le hago preguntas y le digo al Espíritu Santo, revélame qué es lo que me quieres decir a través de esto, el discernimiento empieza a llegar a mi vida y empiezo a pensar de una manera bíblica. Vea lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipenses. Voy a tomar un poquito de agua mientras leemos Filipenses 1. Versículos 9 y 10. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. O sea, Pablo le está diciendo, he escuchado que aquí la gente se ama mucho, se abraza mucho, son muy solidarios y generosos. Qué bueno, pero ¿saben qué le pido yo a Dios? Que ese amor crezca en conocimiento. ¿Para qué, Pablo? Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo. El amor, la paz, la paciencia, el gozo tiene que estar soportado, respaldado por el conocimiento del Dios que me da esos dones. Necesito conocer al Dios que me enseña a amar para saber cuáles son mis motivaciones para amar y la forma en que tengo que hacerlo. Entonces, paso número 2. Recuerde, tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. ¿Qué sigue? Hambre por conocer a Dios cada día más y cada día mejor. Bien, número 3. Ya tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro nuestro. Ya nos dedicamos a conocer a Dios. Ahora sí investigo, pregunto, estudio acerca de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder llegar al tercer paso de esta ruta, que es desarrollar una mente bíblica. O sea, adoptar una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión, todos tenemos una cosmovisión. Cosmovisión es cosmo, mundo y visión. La forma en que yo veo el mundo. Básicamente una cosmovisión es la respuesta que yo le doy a las preguntas existenciales de la vida. Y esas preguntas, sépalo usted o no lo sepa, son las que determinan la forma en que nosotros tomamos decisiones. Aunque no nos detengamos a buscar en el manual de nuestro funcionamiento, a ver qué creo yo sobre esto, usted cree cosas sobre esto, yo creo cosas acerca de eso. Y lo que creemos determina las decisiones que tomamos. Por lo tanto, un cristiano necesita desarrollar una mente, una cosmovisión cristiana. Y dentro de esas preguntas están las preguntas de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y vamos a hacer referencia a algunas de estas. ¿Para qué existo y cuál es el propósito de mi vida? De nuevo, esas son preguntas que aunque no nos planteemos, ya inconscientemente las tenemos respondidas a través de todo lo que hemos consumido durante nuestros años, lo que nos han enseñado, lo que hemos nosotros digerido, ya eso está contestado. Pero un cristiano, ¿cómo lo analiza? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dice el existencialismo, un movimiento filosófico que no hay propósito alguno, que estamos aquí a causa del azar, entonces que a cada uno le toca abrir su camino como mejor lo considere. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, dicen, no, juéguesela porque no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y uno pensaría que solo estos filósofos, no, pero también hay un montón de memes, hay un montón de series que plantean esa visión de la vida. Usted juéguesela porque aquí no hay nada que hacer. Está la versión humanista, que la versión humanista dice, ensalzando al hombre, ensalzando al ser humano, estamos aquí para ser felices, para cumplir nuestros sueños. Así que no importa, siga su corazón y cumpla sus sueños, que para eso estamos, lo demás que espere. Pero la pregunta es, ¿un cristiano qué cree? ¿Cómo responde un cristiano a esta pregunta? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Isaías 43, versículos 6 y 7. A través del profeta está diciendo Dios la manera en que va a hacer regresar a su pueblo del exilio y dice, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre. Escuche, al que yo he creado para mi gloria. Según Isaías, ¿para qué existimos usted y yo? Para la gloria de Dios. Eso dice la Biblia. Nuevo Testamento, Efesios 1:12. Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, escuche, seamos para alabanza de su gloria. ¿Qué dice según Efesios que es el propósito de su vida y de mi vida? Alabanza de la gloria del nombre de Dios. Entonces, estamos aquí
para ser felices, nuestro sentido de vida es evitarnos el dolor, o más bien carecemos de algún sentido de propósito. Estamos aquí, según la Biblia, para que a través de nuestras decisiones el nombre de Dios sea alabado, sea glorificado. Basta. Para eso estamos aquí. Para que el nombre de Dios, a través de todas las decisiones que yo tomo, sea glorificado y sea honrado. Entonces no puedo ser feliz, entonces no puedo cumplir mis sueños. Por supuesto que sí, claro que podemos hacerlo, pero siempre teniendo en mente que estos objetivos están subyugados al objetivo principal. Primero Dios es alabado a través de mis decisiones y luego todo lo demás. Primero Dios es honrado a través de todo lo que yo decido y lo demás, ok, en el orden que usted lo quiera poner después. Y alguien podría estar levemente de acuerdo con lo que dice la Biblia al respecto o estar absolutamente convencido de lo que dice la Biblia acerca de mi propósito, porque no es lo mismo. No es lo mismo suponer que sí, tiene sentido, que estar convencido de que yo estoy aquí para que a través de mis decisiones Dios sea honrado. Una persona convencida de esto es capaz de estar en un palacio hermoso, lejos de casa, con una mujer bellísima, pidiéndole que se vaya a acostar con él y que nadie se va a dar cuenta y decirle, ¿cómo se le ocurre que yo voy a pecar así contra Dios? ¿Cómo se le ocurre? Nadie se iba a dar cuenta. Y José dijo, no, es que no se trata de que yo tenga momentos de placer o que la pase bien, se trata de que a través de mis decisiones Dios sea honrado y glorificado. Es capaz de estar en un pueblo lejísimos también, lleno de lujos, lleno de manjares, lleno de todo tipo de placeres y decir, yo he decidido no contaminarme. Yo decido no contaminarme aquí. Es Daniel en Babilonia. Estaba muy lejos. Él pudo haber dicho, en la iglesia nadie se va a dar cuenta. O sea, es aquí, los que estamos aquí nada más. Y él dice, no. Yo he decidido, yo me propongo no contaminarme con las cosas que hay aquí en Babilonia. Porque cuando yo estoy convencido de cuál es mi propósito, interpreto las cosas de una manera diferente. Por lo tanto, tomo decisiones diferentes. Entonces, cuando me despidieron, lo interpreto diferente. Cuando me ascendieron, lo interpreto diferente. Cuando me sané o cuando la sanidad no llegó, yo interpreto las cosas diferente y tomo decisiones diferentes. Siempre dentro de la cosmovisión cristiana que debemos desarrollar. ¿Cómo es Dios? ¿Qué puedo esperar yo de Dios? Le recuerdo, estas son preguntas que aunque usted nunca se haya sentado con un lapicero y una libreta a responderlas, usted ya las tiene respondidas aquí aunque no lo sepa. Y nuestro deber como cristianos es darle argumentos a mi respuesta para que entonces mi pensamiento coincida con lo que dice la Biblia acerca de la pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Qué puedo esperar de Él? Y las opciones son que Dios es un Dios ficticio. Para un ateo Dios es un ser ficticio, de novela, de fábula. O que es un Dios desinteresado, que lanzó los dados y como salió después se fue. O podría pensar yo que Dios es un Dios real, todopoderoso, justo, santo, bueno, y que está personalmente interesado en mis circunstancias, en lo que yo enfrento en la vida. ¿Qué creemos usted y yo? Bueno, dentro de una cosmovisión cristiana, la forma de responder a esa pregunta está aquí en Isaías 40:28. Dice, ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ese es el Dios en quien usted y yo confiamos. Ese es el Dios en quien confía un cristiano que está convencido de lo que dice la Biblia a la pregunta, ¿qué puedo esperar yo de Él? ¿Quién es el Dios al que yo le oro? Y de nuevo, no es lo mismo estar convencido que levemente de acuerdo. Recuerdo, no es lo mismo. Porque alguien que está absolutamente convencido es capaz de decirle a un mamulón de 3 metros con el que nadie se quería meter, él dice, voy valiente. Y viene y le dice Goliat a David, ni que yo fuera un perro, ¿cómo viene usted con palos a enfrentarme? Y la respuesta de David es, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Por qué? Porque David estaba plenamente convencido de cómo era su Dios.
Por lo tanto, le daba una interpretación diferente a las circunstancias de vida y tomó una decisión diferente. A veces podrá parecerle ilógica a los demás, pero cuando usted conoce al Dios que adora, cómo es Él, usted puede tomar las decisiones ajustadas a esa verdad. ¿Y qué puedo esperar de ese Dios? Que en cada circunstancia de la vida, ¿de qué maneras Él se va a manifestar? ¿De qué formas puedo asegurarme de que Él va a estar presente? Hay una película muy bonita, no me acuerdo cómo se llama, pero dentro de sus escenas hay un padre que vive, un señor que vive con su hija en un faro, de esos de los barcos, de los mares. Él vive ahí, toda la vida vivió ahí con su hija, y su hija, que tiene como 12 años, siempre él le pregunta a su hija: mi amor, ¿para qué existen los faros? Y ella le responde: para que los barcos no choquen, no se estrellen con las piedras. Y así año tras año, cada cumpleaños: ¿para qué existen los faros? Papi, para que los barcos no se hundan. No. Ya muy viejito, él le dice: mi amor, ¿para qué existen los faros? No sé, dime. Mira, si los faros existieran para que los barcos no choquen contra las piedras, mejor ni siquiera los sacamos a zarpar. Los faros existen para que los barcos lleguen a donde tienen que llegar. Ese es su propósito. Y yo pensaba, nos pasa igual muchas veces con Dios. Pensamos que el objetivo de Dios, lo que puedo esperar yo de Dios en mi vida, es que Él me evite el dolor, me evite el sufrimiento, me traiga nada más alegría y situaciones de celebración. No, el propósito de Dios en su vida y en la mía es llevarme a donde Él me tiene que llevar, a donde Él me quiere llevar. Ese es el propósito de Dios. ¿Y a dónde me quiere llevar? En cada circunstancia de vida yo tengo que entender qué es lo que Dios está haciendo, qué está trabajando en esta situación. Lo dice la Biblia también, Romanos 8:28, usted lo conoce bien. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, escucha esto, también los predestinó. O sea, Dios les dio un destino fijo que nadie se va a interponer en ese camino, a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Ha escuchado alguna vez la frase: Dios tiene un plan maravilloso para su vida? Sí, transformarlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Esa es la agenda de Dios. Que todo lo que pasa en su vida, absolutamente todo lo que usted enfrenta, Dios lo usa para que usted piense, reaccione, perdone, hable como su Hijo Jesucristo. Es maravilloso darse cuenta de esto y nos libera de muchísima ansiedad y preocupación cuando nos damos cuenta de esto. Que Dios, en medio de cualquier situación, Él la transforma de tal manera que en la noche, cuando pongamos hoy la cabeza en la almohada, yo me acueste un poquitito más parecido a Jesucristo. A veces se siente riquísimo, glorioso, maravilloso, pero a veces trae dolor. También en medio de ese dolor, Dios está orquestando las cosas para que yo me parezca cada vez más a su Hijo. Número 1, el Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Número 2, desarrollar hambre de Dios para no conformarme con lo que ya sé de Él y poder crecer en su conocimiento. ¿Para qué? Para desarrollar entonces una mente bíblica. Que cuando tenga que enfrentar situaciones de vida, decisiones, que cuando tenga que discernir si algo es verdadero o es falso, el Espíritu Santo traiga verdades bíblicas y yo, contestando las preguntas existenciales, como dice la Biblia, que hay que responderlas, entonces lleve una vida que le agrade a Dios. Es el cuarto paso, ineludible. Si alguien es capaz de discernir, si alguien puede desarrollar el don del discernimiento, entonces debe evidenciarlo. O sea, tiene que haber evidencia de que verdaderamente alguien piensa de una forma bíblica, de que tiene puesto el lente bíblico para interpretar su vida. Por ende, tiene que haber frutos. Dice Colosenses 1, 9 y 10. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? ¿Para que ganen debates? ¿Para que ganen pleitos? ¿Para que vayan acumulando conocimiento? No. Para que vivan de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. O sea, es todo ese conocimiento, todas esas verdades bíblicas que he venido acumulando, ok, sáquelas, que se hagan práctica, que se hagan verbo, que se hagan acción, sáquelas.
Recuerda a Juan el Bautista cuando predicaba y decía, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Bueno, es lo mismo, produzcan frutos que demuestren discernimiento. ¿Recuerda las palabras de Santiago? Que la fe sin obras está muerta. El discernimiento sin obras está muerto también. Porque dice también ahí en Santiago que alguien puede saber lo que es bueno, pero no hacerlo. O sea, darle una interpretación adecuada a lo que estoy viviendo, pero al mismo tiempo tomar la ruta equivocada de manera intencional. Y dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Leía que en Costa Rica hay como un 49% de personas que son sedentarias, o sea, que no hacen ni siquiera 100 minutos de ejercicio a la semana. Y me preguntaba yo, bueno, ¿esto es porque no sabemos que hacer ejercicio es bueno? Porque no sabemos que el sedentarismo trae hipertensión y colesterol y ese montón de cosas que probablemente todos conocemos. No. Sabemos que el ejercicio es bueno, sabemos que el sedentarismo es malo, pero salvo excepciones especiales, decidimos no hacerlo, posponerlo, dejarlo para después. Y sucede también en nuestra vida de fe. En muchas ocasiones el problema no es de discernimiento, es de aplicación. Sé muy bien aquí cuál es la conclusión, a dónde hay que llegar, pero tomo otro camino. Quizás hay cosas que ahorita en mi vida sé que no se ajustan a la voluntad de Dios. Puede ser en materia de relaciones, en materia de amistades, en materia de hábitos oscuros, de negocios, pero me la juego. Me la sigo jugando porque tal vez a Dios se le pase. Aunque yo soy capaz de discernir que esa no es la voluntad de Dios. O también hay cosas que sé que alabarían a Dios si yo procediera a hacerlas, si tomara la decisión de perdonar a esa persona con la que tengo un problema desde hace tanto tiempo, de pedir perdón, de servirle a la iglesia, de bautizarme. Pero pospongo. Es discernimiento, pero falta aplicación. Decía John Stott, conozco muchos cristianos renacuajos, les dice él. Es decir, muchos cristianos cuya cabeza está abultada con buena teología bíblica, pero es todo lo que tienen, no tienen más. O sea, hay discernimiento, pero poca acción. Y hay un riesgo muy grande para usted y para mí de que lleguemos a entender mucha Biblia, pero a hacer poca Biblia, que no es lo mismo. Oidores le llamaba Santiago en su carta. Y pensaba, y lo decía ahora temprano, que no le pasa, por ejemplo, a personas como Samuel Pérez, el pastor, usted lo conoce de Vida en Acción, que es una eminencia en conocimiento bíblico este hombre, pero usted lo ve en Purral, en la misión allí en Purral, ahí sirviendo ahí macarrón y llenándose toda la camisa de salsa y después yendo a lavar y a recoger los regueros que dejaron los chiquillos. Y usted ve a doña Sandra, que aquí está, igual que en la mañana sirviendo, a doña Sandra con su esposito don Oscar, que vienen desde Acerrí, fin de semana tras fin de semana en bus a servir, por puro amor. Y decía yo, conocen mucha Biblia y hacen mucha Biblia también. No se queda aquí almacenado, hacen mucha Biblia. Pablito, Fachó, que hoy me hace falta que no vino Pablito, uno lo ve y estudia tanto y se desbordan adoración a Dios. Sale, lo que tenemos aquí de Dios sale y los demás lo notan como evidencia. Discernir es saber que la palabra de Dios es un libro que sí, nos lleva a desafiarnos intelectualmente, nos lleva a reflexionar, pero por sobre todas las cosas nos lleva a la acción. ¿Recuerda Jesús? Se pone un paño en la cintura y con una palangana empieza a lavarle los pies a todo el mundo. Y la gente dice, ¿cómo? Si este es el Mesías, o sea, el creador de los cielos y la tierra está lavándonos los pies. Y la respuesta, la afirmación que les da él a ellos, él les dice, ¿comprenden esto que acaba de pasar? Seguro uno que otro, sí, entiendo. Ok, ¿qué dice que lo entienden? Dichosos serán si lo ponen en práctica. La comprensión no es suficiente. Dichosos serán si lo ponen en práctica, palabras de Jesús. Evidentemente no es fácil, ¿cierto? No es fácil adquirir una mentalidad bíblica, una cosmovisión cristiana, pero en la Biblia está el camino trazado.
Necesito el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, interpretándome las circunstancias de vida a través de la palabra de Dios. Necesito no conformarme con lo que ya sé de Dios. Necesito inscribirme en el grupo pequeño para seguir creciendo, para dejar de tener dudas en cuanto a si esto es así o es así. Necesito conectarme a la escuela Polo los jueves. Necesito conectarme a Somos Vida los martes para hacer la pregunta de la duda que me quedó en la prédica. Necesito tener ese tiempo yo de intimidad con Dios para crecer en su palabra y desarrollar una cosmovisión cristiana, que todo lo que ocurra yo lo interprete a la luz de la Biblia. Sea que hay una guerra, sea que hay una crisis, sea que me ascendieron, sea, lo que sea, yo lo interprete a la luz de la Biblia para que entonces yo pueda producir fruto que alabe a Dios. Esta persona que va a ver usted ahí en pantalla se llama Joni Eareckson Tada. Ella, la de saquito turquesa, aparece ahí con su esposo y una amiga. Le encantaba la natación, era muy deportista y atlética. A los 17 años, haciendo un clavado en una piscina, resulta que la piscina no era lo suficientemente honda. Y cuando ella cae, pega su cuello y inmediatamente queda allí paralizada desde el cuello para abajo. Su hermana sale y la rescata, pero ella no reacciona, y cuando iban en la ambulancia se dieron cuenta de la gravedad y ya cuando estaban en el hospital. Es una mujer súper pandereta, es hiper pandereta y hace reuniones en salones como estos, pero tiene la particularidad de que están llenos de personas en sillas de ruedas adorando a Dios y escuchándola a ella dar su testimonio. Le dio cáncer en el 2010, lo superó. Y volvió el cáncer en el 2018 otra vez y lo superó. Y la entrevistan, y cuando le hacen la entrevista, ella viene hablando acerca de su lesión y dice: yo oré todas mis oraciones a Dios para ser sanada, pero el milagro no llegó. Dios tenía otros planes. Luego comprendí y me dije: si mi fidelidad a Dios mientras esté en esta silla de ruedas le trae gloria a Él, entonces no me importa la desventaja de vivir paralizada. Le preguntaron a Joni Eareckson Tada qué sería lo primero que haría cuando ya estuviera en el cielo con el cuerpo glorificado. Le dijeron: seguro usted va a pegar brincos y saltos. Escuche su respuesta: yo no sé cómo se dará todo, pero justo antes de las bodas del Cordero, antes de que los invitados sean llamados a entrar, justo antes de que la fiesta comience, sé que voy a arrodillarme delante del Señor y ahí a sus pies le voy a adorar. Esa será mi manera de demostrarle una alabanza y sacrificio verdadero. Luego, hablando de cómo venció el cáncer y regresó el cáncer, dice ella: fue un largo viaje cuando volvió el cáncer, fue muy duro, pero mi esposo y yo sabíamos con certeza que no estábamos fuera del camino de Dios. Esta era la ruta que Dios nos había trazado. Tuvimos la oportunidad de conocer a tantas enfermeras y hematólogos, personal administrativo y muchas personas más con quienes pudimos compartir el evangelio de salvación. Esa era la razón por la que Dios nos quería en este viaje. Y yo decía: eso es discernimiento. Es pasar todo lo que me pasa en la vida a través del lente de Dios, conociendo quién es Dios, qué puedo esperar de Él, qué es lo que está haciendo en cada circunstancia de mi vida. Eso es discernimiento. Saber que me está yendo bien, aunque parezca que me está yendo mal. Aunque por fuera todo luzca tenebroso, si el Dios del cielo es el que tiene control de mi destino, me está yendo bien, me está yendo bien. Y no sé qué tan turbulento sea su año, su mes, sus últimas semanas. Seguramente se está enfrentando a decisiones en donde ustedes dicen: no sé qué hacer, si debo decirlo o no debo decirlo, si me lo debo callar, si debo irme o si debo quedarme, no sé qué hacer. Hay una verdad que debe permear cualquier decisión que usted tome, y es que el piloto sabe hacia dónde la lleva. El piloto de su vida sabe hacia dónde le está llevando y no ha perdido el control ni por un segundo de su circunstancia, ni por un segundo. Él sabe que le duele, él sabe que siente, él sabe sus temores, él los conoce. Y un día, puede ser en esta vida o puede ser en la próxima vida, usted va a ver hacia atrás y seguramente pueda decir como Joni Eareckson Tada: ahora entiendo, esa era la razón por la que Dios me puso en este viaje.
Pongámonos de pie, por favor. Vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé discernimiento. Hay decisiones que tomar, hay circunstancias de vida que interpretar de una manera diferente. Hay desafíos por delante. Necesitamos sobrellevarlos con el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Señor, gracias te damos, Dios, porque eres bueno, porque has sido bueno, porque hasta hoy nos has ayudado, Dios. Y por un segundo nos has abandonado, Señor. Y por un segundo has estado lejano de nosotros, Dios. Tantas dudas afloran, Señor. Tantas circunstancias que no sé leer correctamente, Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Debo contarlo? ¿Debo guardarlo solo para mí? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Debo quedarme? ¿Debo irme? ¿Qué debo hacer, Dios? Hoy te pido, Dios, que sin duda, seguramente habrá alguien aquí entre nosotros lleno de dudas, llena de dudas, Señor, acerca de cuál decisión debe tomar, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo le enseñe el camino como lo dice tu palabra, Señor. Una voz te dirá si es a la derecha o si es a la izquierda. Y es tu Espíritu Santo enseñándonos hacia dónde debemos caminar, Señor. Te pido, Señor, te ruego que me enseñes a ver las cosas como tú las ves, Señor. Que me enseñes, Señor, a interpretar las cosas como tú las interpretas, Dios. Seguro de que este Dios que me ha traído hasta aquí es el Dios que me va a llevar hacia el lugar a donde tengo que estar, Señor. Te pido, Señor, que si hay entre nosotros alguien sin esperanza, Señor, en medio de la circunstancia que está enfrentando, enséñale a pensar, Señor, como dice tu palabra, un Dios que tiene planes, que tiene propósitos bellos para mí, Señor. No eres un Dios lejano, no eres un Dios ausente, Señor. Eres un Dios que incluso cuando ando por valle de sombra y de muerte me lleva de la mano, Señor. Enséñale a quien hoy camina vacío, sin propósito, Señor, que todos los días tú estás trabajando para que yo me acueste pareciéndome cada vez más a ti, Señor. Pero por sobre todas las cosas, hoy te pido, Dios, que si hay alguien que no ha recibido el Espíritu Santo prometido en su vida, Señor, que hoy pueda decirle: te necesito, Dios. Hoy es el día. Quiero un antes y un después. Quiero que vengas a vivir dentro de mí, Señor. Quiero que vengas a habitar en mi corazón y enseñarme a ver la vida como tú la ves, Señor. Hasta aquí no lo he hecho bien. Mis decisiones han sido flojas, Señor. Mis decisiones han sido erráticas. He fracasado. Ven a mi vida hoy, Señor. Conviértete en mi Señor, en mi Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy te necesito, llevándome de la mano, Señor, iluminándome el corazón y enseñándome el camino en el que debo andar, Señor. Enséñame, Dios, a amarte con mis fuerzas, con mi alma. Enséñame, Dios, a amarte con mi mente, a decirle no a tanta mentira, a tanta trampa, a tanto engaño. Enséñame a salir de ese hueco en el que estoy, oscuro, en el que creo que nadie se dará cuenta, nadie se enterará. Tú me ves, Señor. Enséñame a tomar decisiones de una vez por todas que me saquen de ese pantano, Señor. Extiéndeme tu mano y pon mis pies sobre la roca firme que es Cristo, Señor. Que tu gracia me ilumine, Señor, y me ayude a tomar decisiones que hablen bien del Dios al que le adoro, del Dios al que le oro, del Dios al que le canto. Que toda la gloria, honra y poder sean siempre para ti, Rey de Reyes. Amén y amén.